Ok, ahí estoy grabando, listo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, eh, la clase de hoy, la idea sería terminar con el repaso, vamos a ver cómo avanzamos, ¿sí? Después veremos cómo acomodamos. Yo no quiero extenderme mucho más allá del periodo pautado para el intensivo, por un tema de que después ustedes empiezan a cursar las materias del segundo cuatrimestre y, bueno, no tienen tiempo. Si bien el final hay como más de un mes, bueno, no sé, todavía no tengo fechas de hecho, pero va a ser mucho después. Este, y después incluso podemos pensar en dejar antes del final alguna clase de consulta para también un poco ponerse al día porque van a estar, va a haber pasado demasiado tiempo y por ahí va a estar medio lejos, digamos, de la cursada. Pero bueno, la idea es no extendernos. Después vemos si tenemos una clase posterior o si ponemos una clase un sábado o qué. Pero bueno, como también venían medio amontonados con los temas, me pareció que estaba bueno que pudieran ponerse al día. Así que la idea de hoy sería ver todo lo que queda de lo de repaso. Y esencialmente enfocarnos en la práctica de repaso 3, ¿sí? La de distribución conjunta y todo eso, son los temas obvios que pueden consultar, y la última de repaso, ¿sí? La de banda de ajuste. Así que yo debería empezar busco la guía, acá, con lo que sería la práctica de repaso 3, ¿sí? La de distribución conjunta y condicional. ¿Estuvieron viendo esas clases? ¿Hay dudas conceptuales? ¿Se entiende? ¿Estuvieron? Cuéntame. Cuéntame un poco, no sé si hay dudas. Por ahora no hacer No, ejercicio. creo que se entiende todo. Lo que pasa es medio enquilombado el tema de los vectores y demás. Es como que, o sea, la verdad que yo no había visto en estadística 2 ¿Mm? ¿Qué cosa específica me dijiste? los vectores aleatorios. Sí. O sea, había visto algo del tema de matemática, por el tema de Markov y demás, pero mucho en la parte de estadística en sí de probabilidad no se profundizó. Era básicamente, tiene que dar uno. Sí, o sea, Dale. medio son las mismas ideas pero extendidas. Aparecen cosas nuevas, pero son las mismas ideas extendidas a cuando tenés varias variantes aleatorias. No solamente se usa, digamos, nosotros lo vamos a usar porque básicamente en los procesos estocásticos lo que tenemos son muchas variables aleatorias, es decir, en cada momento del tiempo, si el subíndice lo interpretamos como tiempo, una variable aleatoria diferente. O sea que necesitamos poder hablar de la distribución conjunta, la distribución condicional. Pero incluso, por ejemplo, en econometría, ¿sí? Si alguien cursó econometría o alguien va a cursar econometría, también se va a encontrar con el concepto de vector aleatorio de vuelta, porque ahí cuando uno quiere estimar, por ejemplo, beta 0, beta 1, beta k del modelo, del modelo lineal, de hecho, probablemente lo vieron incluso en estadística 2, busca un estimador de beta 0, un estimador de beta 1, un estimador de beta k, que en general, como son estimadores, y cuando ya repasamos un poquito estimadores, como son estimadores son variables aleatorias. ¿Sí? O sea que tengo un montón de variables aleatorias todas juntas, eso es un vector aleatorio. Normalmente se llama beta, que es el que se calcula como de esa manera. O para recordar un poco también el modelo lineal. Entonces, eso también es un vector aleatorio, o sea que es un concepto que es necesario. Y bueno, después uno se va acostumbrando. ¿Sí? Pero lo importante que tiene que quedar acá es la idea de que cuando tienen varias variables aleatorias y no necesariamente son independientes, hay que considerar la distribución conjunta, ¿sí? La información sobre la distribución de una de las variables y sobre la distribución de la otra o de las otras, en general no me alcanza en general no es suficiente para darme información para preguntas como cuál es la probabilidad de que a X le pase esto y que a Y le pase aquello. ¿Sí? Necesito esa información de la distribución conjunta. Por ahí lo que le agrega alguna complejidad también es que uno está acostumbrado a dibujar las distribuciones y decir, bueno, una chi cuadrado y es así, qué sé yo. Acá es como que no puedo dibujar las distribuciones, o si las tengo que quisiera dibujar, si es la distribución conjunta de dos variables, lo tendría que hacer en el espacio. Eso no sé si quedó claro porque mucho no vimos, pero si yo quisiera ver la distribución conjunta de dos variables, necesitaría hacerlo en el espacio, porque necesito un eje para cada variable y un eje para la densidad o para la probabilidad. ¿Sí? Entonces eso como que tiene una dificultad y obviamente que para más variables no se puede. Claro, a mí me hace acordar a, por ejemplo, los espectros de audio cuando se ven los gráficos, que se Bien. ven las frecuencias, sí.
que Sí, tenés en un eje la frecuencia, en otro eje la intensidad. Exacto. sí, o si no, cuando se mide en ultravioleta, por ejemplo, algunas muestras en química, generalmente también se hace un barrido espectral en el cual se hacen pasar todas las frecuencias de ultravioleta y a veces se ve la absorbancia que hay en cada una. Mirá vos. ¿Qué estudiaste? Entonces se ve, ¿cómo? ¿Qué estudiaste? Yo soy farmacéutico además. Ah, ok, perfecto, listo. Ahora estamos más claros. Sí, como para hacer espectrografía, digamos. Sí, Mirá vos. claro, me imaginaba un gráfico así en 3D, por eso no entendía si cada punto en el espacio tiene una probabilidad o es un vector de probabilidad. Como que me marea un poco eso. En realidad tenés dos cosas, o sea, vos podés tener en cada punto del plano una probabilidad asociada, digamos, normalmente no se hace ese dibujo, pero si uno tuviera un vector discreto, ¿sí? Vos podrías tener, ponerle que el rango son este punto, este punto, este punto y este punto, por decir cualquier cosa, vos le podés asignar una probabilidad a cada uno de esos puntos que entraría en el tercer eje. Supongamos que esto es X, esto es Sí, Y, y vos tenés un vector X y discreto, podrías asignar una probabilidad que estaría en el tercer eje. Bueno, como, ¿qué representaría esa probabilidad? La altura, ¿sí? ¿Qué sé yo? Obviamente no tengo una escala acá, pero supone que estas alturas deberían sumar uno, ¿sí? claro. Uno no dibuja eso, pero lo que representa una función de probabilidad para un vector bivariado en el fondo es eso, ¿sí? Y si el vector es continuo, absolutamente continuo, y entonces si tenés una densidad, directamente es una superficie, ¿sí? ¿Qué sé yo? Una superficie que si vos integrás abajo de esa superficie, el Y te queda volumen uno. es uno, claro, exactamente. ¿Sí? O sea, son las mismas nociones que para variables, solo que bueno, cada vez, si son dos lo puedo pensar en el espacio, si son tres o más ya no tengo una interpretación gráfica. ¿Sí? Pero lo que se tiene que quedar también son con las propiedades, digamos. Quiero calcular una probabilidad de que el vector caiga en cierto conjunto, en cierta región, bueno, tengo que integrar sobre esa región a la densidad o sumar todos los puntos del rango que estén dentro de esa región. ¿Sí? Cosas por el estilo. Este, es como la extensión natural de los conceptos de distribución para variables aleatorias. Claro, sería el análogo de análisis 2 con análisis uno, Sí, pero para estadística. es eso, definitivamente. En criollo básicamente es eso, sí. Exactamente. ¿Alguien tiene alguna duda puntual, así, conceptual? O sea, más allá de que le cierre más o menos. Después por ahí también con la práctica y con usarlo uno le va cerrando, pero... Me interesa un concepto importante porque nosotros digamos, en alguna de las primeras, la primera teórica seguramente dije que la función de distribución es un concepto importante, la función de distribución de una variable aleatoria porque de alguna manera guarda toda la información que yo necesito para contestar preguntas acerca de esa variable aleatoria, preguntas probabilísticas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que le pase esto? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga acá o que caiga acá? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la varianza? Digamos, cualquier pregunta probabilística sobre una variable aleatoria la puedo contestar, o sea, tengo la información para contestarla si conozco la función de distribución. Después tengo que saber desencriptar esa información, pero en principio tenerla la información la tengo. Si está toda, en esa función de una sola variable, o sea, en esa función tan simple, ¿sí? Está guardada toda la información para contestar cuál es la probabilidad de que a la variable le pase cualquier cosa. ¿Sí? O sea que ese es un concepto importante. Me interesa que acá entienda que la idea análoga vale para vectores, es decir, para un conjunto de variables aleatorias no necesariamente independientes, un conjunto finito de variables aleatorias no necesariamente independientes. Cualquier pregunta que yo me haga respecto de ellas, cuál es la probabilidad de que a esta le pase esto y a esta le pase aquello, cuál es la probabilidad de que a esta le pase tal cosa dado que a la otra le pase tal cosa, o cuál es la probabilidad de que X sea menor a Y. ¿Sí? Todo ese tipo de preguntas, la información para responderla está guardada en la función de distribución conjunta. ¿Sí? Y cuando definamos procesos aleatorios, procesos estocásticos, perdón, ¿sí? Y en general, el caso más usual es que los procesos estocásticos tengan infinitas variables aleatorias, va a haber una dificultad adicional para guardar toda esa información, ¿sí? Pero la solución a esa dificultad va a estar también, digamos, detrás de este concepto de función de distribución conjunta. Por eso me interesa que se queden con el concepto de función de distribución conjunta, porque va a ser útil, digamos, a nivel práctico y a nivel teórico también.
No sé si hay algo que les quede así en el aire. Si no, no sé si hicieron ejercicios. O vamos a hacer alguno. No, ya era pedir mucho, me parece. Porque la verdad es que es demasiado. O sea, sigo pensando que es poco tiempo, a pesar de que no tuvimos clase el Sí, otro día. El otro día estaba viendo las clases en tiempo y es casi un tercio de la materia en tiempo. sí. Normalmente le dedico, sí, no sé, como 3 semanas al repaso. O sea que sí, obvio que está amontonado. Así que ejercicios los miré por arriba yo por lo menos y no los hice hacer. Estaba pensando si los podía hacer y directamente seguía. Igual saben que sale, tipo, lo miro a ver si se puede hacer. No, es medio dudosa. Pero sí, entiendo, obviamente. ¿Alguien intentó hacer alguno y tiene alguna duda? Si no elijo yo y hacemos alguno, pero prefiero si alguien tiene alguna duda con algo, ir por ese lado. Ah, sí, va por ese lado, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Si puede hacer alguna función generatriz de probabilidad, porque yo en el curso de estadística 2 no lo vi. De la guía anterior. Sí vi la de momentos, no la de probabilidad. Bueno, a ver, hagamos alguno de eso que es la práctica anterior y después pasamos a esto. Pero vayan buscando si alguien intentó hacer alguno, prefiero hacer lo que no les haya salido, que sí, bueno, si no lo elijo yo. Eh, a ver, de la función generadora de probabilidad, eh, podemos ver creo que el 15 bastante completo. Podemos ver el 15. Sigamos eso, vamos a ejercicio 15. ¿Sí? Que mezcla un poco todo. Está la función generadora de probabilidad y las preguntas típicas que se pueden responder con la función generadora de probabilidad, pero sumado a esta propiedad de que si yo tengo de la suma de una cantidad aleatoria de variables. Esto va a volver a aparecer en algún momento cuando veamos procesos de Poisson, y es una propiedad en la que es muy útil la FGP. Porque cuando yo tengo variables aleatorias, una sucesión en principio infinita de variables aleatorias, todas con la misma distribución, y las quiero sumar, pero la cantidad que sumo de ellas es a su vez aleatoria, ¿sí? Eso me da una variable. A ver, como para que se den una idea, esto creo que el concepto lo expliqué bien en clase, pero por si no está claro. Supongamos que n es una binomial, no es el ejercicio esto lo que dice, pero supongamos que es una binomial n igual a 2, no, supongamos que es una Poisson, así es más feo, una Poisson con lambda igual a 1. ¿Sí? Y supongamos que las xy son todas Bernoulli con p igual a 1 medio. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de que esa suma de una cantidad aleatoria de términos sea 0, que es lo más fácil por ahí? ¿Qué casos tengo que considerar? Acá primero hay una convención que es, ¿qué pasa si n es Poisson, así que podría valer 0, 1, 2, 3, etcétera? Estaríamos en la parte de las discretas Sí. en esa Poisson, entonces serían todos enteros. O sea, estamos de acuerdo que acá tiene sentido hablar de FGP, sí, porque tengo 0, 1, 2, Sí. 3, etcétera. Lo mismo que con la Bernoulli, que es 0 o 1. Ahora, n podría ser 0, en ese caso, ¿qué significa? Sumar 0 de esas variables. Hay una convención, ¿sí? Se llama suma vacía porque no estaría sumando ninguna si n es 0. Y la convención es que la suma da 0 en ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, N es 0. lo sigo. O sea que una posibilidad para que ese sea 0 sería que n sea 0. O sea, si n es 0, no me importa que le pase a las x, la suma da 0. Ese es un caso que puedo considerar. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué otra manera podría ser que la suma dé 0? Por ejemplo, si n da 1, ¿qué tendría que pasar? Que todas las X den 0. ¿Todas? Solo X1, si X1 es 0, ya te queda 0. Es decir, las otras pueden valer lo que sea. O sea, yo asumo que existen infinitas, ¿sí?
y después simplemente no la sumo. Entonces, lo que le pasa a las otras en este caso no me importa, lo que sí me importa es lo que le pase a x1. Porque si pongan igual a 1 es que sumo solo la x1, es decir, es solo esto la suma. Entonces quiero que Ah, claro. ¿se entiende? Sí, sí, sí. Después puede pasar también que n sea 2, y en ese caso, ¿qué necesito? Bueno, necesito que x1 y que x2 sean 0. Sí, las dos. O sea que, fíjense que el evento es igual a 0 implica un montón de casos y obvio que no terminé, porque como la Poisson tiene el rango es infinito, podría ser que n sea igual a 3 y que x1, x2 y x3 sean 0, que n sea igual a 4, bueno, etc. ¿Sí? O sea, tengo una infinidad de casos y cada vez más complicados en los cuales logro que ese sea 0. ¿Sí? Y de hecho elegí el evento más simple, pues yo pongo que ese sea 2. ¿Cuáles son las posibilidades para que ese sea 2? Tipo las primeras, por lo menos. Una opción para que ese sea 2, para que la suma sea 2, ¿cuál sería? Piensa que las x son Bernoulli, es decir, el rango es 0 o 1. Que n de 1, no, que n de 2 2, por ahí. y que la x1 y x2 den 1. Exactamente, esa es la primera opción, ¿no? O sea, que estas dos sean 1 y que la n sea 2. Fíjense cómo se complica cuando empiezo con, por ejemplo, n igual a 3. ¿Qué necesito si n es 3 para que la suma sea 2? Que alguna entre x1 y x3 de 0. Que una sea 0 y las otras dos sean 1. Claro, o sea, de hecho ahí tengo tres opciones. Tengo que x1 sea 0 y que x2 y x3 sean 1. O lo mismo pero con Sí. x2 o lo mismo con x3. ¿Sí? Todas las permutaciones. Son un montón. Tipo, si pongo n igual a 4, bueno, necesito que 2 y 2 y eso son más posibilidades todavía. ¿Se entiende? O sea, no es que es inmanejable, porque se puede, al estar las x distribuidas todas con la misma distribución, en el fondo contar, no importa cuál es la que vale 0 y cuál es la que vale 1, las probabilidades van a ser iguales, entonces uno podría hacer un poco de combinatoria ahí para decir, contar cuántos casos son en total y multiplicar por la probabilidad. Es posible, pero la verdad es que es bastante, se pone bastante fea la cosa, ¿sí? Entonces, tener la posibilidad de manejar las probabilidades y la distribución de una variedad aleatoria armada de esta manera, de una manera mucho más simple, la verdad es que vale la pena. Y eso es una de las propiedades interesantes que tiene la FGP. ¿Sí? Acá en el ejercicio 15 no me da, no era una Poisson, sino que era una geométrica, ¿sí? Pero es parecido. O sea, son las X con Bernoulli un tercio, y la N es geométrica con P igual a un medio. ¿Sí? Con lo cual, igual el rango en este caso, bueno, si es una geométrica, N no puede ser 0, pero si es 1, 2, 3, va hasta infinito. ¿Ok? Entonces, veamos lo que me pide el ejercicio. Bueno, el ítem A me pide calcular la FGP de S, ¿sí? Que es lo que después me va a permitir contestar otras preguntas. Entonces, para calcular la FGP de S necesito las de las X, que es todas las mismas porque todas tienen la misma distribución, y la de N. La de las X, como son Bernoulli, un tercio, eso ya está hecho en el ejercicio anterior. Después, de hecho, en la clase pasada hicimos algún ejemplo de cálculo de la FGP, con la Poisson, creo, o de la FGM, no me acuerdo. Y la de la Bernoulli, si mal no recuerdo, es P más, 1 menos P, o sea, Q, más P por T. ¿Sí? De hecho, no es muy complicado. La Bernoulli básicamente toma dos valores, 0 y 1. Sí, también hay que acostumbrarse cuando uno no le sale las cosas de memoria, pensando un minuto. Vale 0, 1, y vale 1 con probabilidad P y 0 con probabilidad 1 menos P. La FGP, que es la esperanza de T a la X, va a ser T a la 0 por la probabilidad de 0, es 1 menos P, más T a la 1 por la probabilidad de 1, que es P. Sí, o sea que sí, es 1 menos P más P por T. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces esto sería en este caso, que P es un tercio, sería 2 tercios más un tercio por P, por T, o sea, más T sobre 3. O 2 más T sobre 3, como lo quieran poner. ¿Ok? Y la de N
¿Cuánto es la geométrica? Yo creo que lo que hice la cuenta. ¿Alguien la tiene? Creo que es P. No. Es P por T Sí, sobre 1 menos 1 menos P sobre Q por T, ¿no? 1 menos T, 1 menos P por T. Exacto. sobre 1 menos Q por T, sí. Exacto, P por T es 1 menos Q por T, exacto. Todo Bien. elevado a la R. Y toda la R si fuera, claro, si fuera la de la binomial negativa. Sí, si fuera la de Claro. entendida como cantidad de intentos, no cantidad de fracasos, esto lo estuvimos hablando la otra. Si fuera la binomial negativa entendida como cantidad de intentos, sería esta, exacto. Como acá en la geométrica es un caso particular con R igual a 1, queda esto. Así que es P por T, que es un medio T, o sea, T sobre 2, sobre 1 menos un medio también, T, o sea, 1 menos T sobre 2. ¿Sí? Por ahí es más lindo si la escribimos multiplicando por 2, ¿no? Que me quede T arriba y 2 menos T abajo. ¿No sería más un medio ¿Cómo? abajo? ¿No quedaría 1 menos más un medio? No, porque es 1 menos P, y como el P es un medio, el 1 menos P también es un medio. ¿Se entiende? Entonces, 1 menos P por T. Como P es un medio, 1 menos P también es un medio. Sí. O sea, es 1 menos... no dije nada. Sí, tienes razón. No tengo que cambiar el signo, está perfecto. Entonces, multiplico arriba y abajo por 2, me queda esto. ¿Sí? T sobre 2 menos T. Entonces, ¿cómo es la FGP de S? ¿Cómo sale la FGP de esta suma aleatoria? Eso es propiedad. No la demostré en clase, está la demostración si les interesa en el apunte. En el apunte estadística 2. Pero sale, lo cierto es que medio sorprendente que se simplifique tanto la cosa, pero ¿cómo es esta FGP? No es la GDN y adentro tiene GDX. Claro, es la composición, exactamente. Esperen un segundo que... Listo. Exacto, es la composición. Sí. No, propiedad, a mí la verdad la primera vez que la vi me pareció rara, pero la verdad es que, qué sé yo, es lo que es y un poco sorprendente, pero da. Entonces G de N, de G, de X, de T, en ese orden, ¿sí? Acuérdense que en la composición el orden importa. Entonces quiere decir que en T sobre 2 menos T, en donde está la T, tengo que meter esto, ¿sí? 2 tercios más T sobre 3. Entonces, es 2 tercios más T sobre 3, o también puedo ponerlo como 2 más T sobre 3, creo que va a ser más práctico, ahora vemos. ¿Sí? 2 más T sobre 3, esto estaría en el lugar de esta T, sobre 2 menos, y acá también, 2 más T sobre 3. ¿Sí? Eso seguro que se puede acomodar. ¿Por qué lo quiero acomodar? Porque bueno, como esto lo voy a tener solamente lo voy a tener que derivar y eso, mejor tenerlo escrito lo más lindo posible. ¿Sí? Entonces, si multiplico arriba y abajo por 3, ¿sí? Arriba me queda 2 más T, y abajo me queda 2 por 3, 6, menos 2 más T, porque se me va el 3. ¿Estamos? Así que la FGP de la suma de esa cantidad de teoría de términos es 2 más T sobre 4 menos T. ¿Sí? 6 menos 2, 4 menos T. ¿Estamos? Así que uno podría ponerse a pensar para qué valores está definido y eso, pero no importa. Lo importante es que siempre está definido donde uno la necesita. Entonces la FGPDS, que la vamos a usar ahora, es 2 más T sobre 4 menos T. ¿Sí? Lo que me interesa es que quede claro también de esto de la FGP. La FGP me encanta todo lo que se llaman las transformadas de la distribución, la de acumulantes o incluso la función característica, que no la vamos a usar en general, pero que creo que les conté que existe, pero que usa complejos. Es que tienen codificada, digamos, toda la información de la distribución. Esto de los teoremas estos de inversión, lo que me dicen que es que si yo conozco la distribución, conozco la FGM, la FGP o lo que sea, y que si conozco la FGM, la FGP o lo que sea, conozco la distribución. O sea que en realidad guardan la misma información, ¿sí? Solo que está guardada de una manera diferente, digamos. Para desencriptarla hay que hacer cuentas distintas, ¿sí? Pero acá tengo todo lo que necesito saber sobre esta variable.
Y a mí me parece un poco sorprendente, porque digo, es una función de análisis, sí, es una función de análisis 1, ¿no? O sea, una función de una variable que la puede graficar. Más allá de las vueltas después que tiene para sacarle esa información, porque hay que saber las propiedades y todo eso, acá está todo lo que uno necesita saber sobre eso. A nivel preguntas sobre probabilidad. ¿Se entiende? Eso me parece un concepto que está bueno que les quede. Esperen un minuto que tengo que tener una llamada importante. Ya vengo. Está grabando. Bueno, listo. Seguimos. ¿Están, no? Bueno, entonces me interesa eso. Tipo, acá yo tengo guardado todo lo que necesito saber sobre ese. Digo, vean la practicidad de esto. Ahora hay que saber usarla, pero digo, ahí tengo todo. Entonces, ese era el punto A. Están, ¿no? Digo, a lo mejor aprovecharon para eso. ¿Hay alguien ahí? Sí, estamos. Escuchás, perfecto. Sí, gracias, profesor, por la explicación. Ahora me quedó más claro. Veamos igual el punto C y el D, así lo terminamos. ¿Sí? El punto C, el punto B me pide unas probabilidades. Me pide la probabilidad de que S sea 0 y la probabilidad, o sea, me pide, ¿esto qué es? Esto es la función de probabilidad puntual de la variable S en 0. O sea que técnicamente que representa la probabilidad de que la variable S sea igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y me pide lo mismo, pero en 1. Me pide PDS en 1, es decir, la probabilidad de que la variable S sea 1. ¿Cómo se calcula esto? Si la información que yo tengo de la variable es básicamente su FGP. ¿Se acuerda cómo se usa la FGP para esto? ¿No tenías que Era. hacer la derivada Sí, la derivada y y evaluarla en cero? ese valor en 0. En cero, la primera derivada, claro. Ese valor en Ah. 0 tanto acá como acá. ¿Sí? Es decir, el hecho de que, porque acá es donde es fácil mezclarse, el hecho de que sea, de lo que me están preguntando sea una probabilidad, me dice que tengo que evaluar en 0. Y el número en donde me están pidiendo la probabilidad del 0 el 1, lo que me dice es el orden de la derivada. La forma Claro, ese factorial. ¿Cómo? Y el Claro, Ese no. factorial. Exacto, la probabilidad, perdón, estoy poniendo cualquier cosa. La probabilidad de S, de que S valga acá estamos hablando solo de enteros, recordemos que estamos hablando solo de variables cuyo rango está incluido en los enteros no negativos. Es la derivada de orden K en 0 sobre K factorial. Es decir, el número donde estoy evaluando lo que me dice es el orden de la derivada. Y este 0 es porque me están pidiendo la probabilidad. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente la derivada de orden 0. La derivada de orden 0 es la función, como viene sin derivar nada. ¿Sí? Evaluada en 0, dividido 0 factorial, que es 1. ¿Sí? Y esta otra me lo va a dar la derivada en 0, dividido 1 factorial. La derivada primera, porque es la probabilidad de 1. Si quisiera la probabilidad de que S sea igual a 3, bueno, hago la derivada tercera en 0, dividido 3 factorial. ¿Se entiende? Obvio que se pone feo decir derivada tercera, una cosa así, que es un cociente, encima se pone feo, pero piense que es mucho menos tremendo que tener que ponerse a pensar todas las infinitas maneras en las que esto puede dar 3. ¿Sí? Que n sea 3 y que x1, x2 y x3 sean 1, que n sea 4 y que alguna de las 4 primeras sea 0 y las otras sean 3, y así hasta el infinito. O sea, no estoy diciendo que esto es facilísimo, pero es mucho mejor y es mucho menos tremendo que trabajar directamente con las probabilidades originales, digamos, con cómo está todo planteado originalmente. Y además piensen que en general uno no hace las cuentas a mano y es fácil decir a una computadora, haceme la derivada tercera de esto. De hecho, entonces yo uso el Wolfram, uso mucho el Wolfram Alpha, si ustedes lo tienen. Yo uso de Simulab, que es el mismo. Bueno, O sea, también, no sé, pero es simbólico. ¿sí? ¿Sí? Okay, o sea, te da derivadas y te la hace de forma simbólica. Sí. Ok, yo uso pero, o sea, cualquier programa que tengan así que trabaja matemática, pero en forma simbólica, es decir, que no hace solo las cuentas a nivel numérico, sino que hace la derivada efectivamente, le ponen esto y en un minuto, no menos de un minuto, obviamente, en unos segundos ya tienen con toda la derivada de orden 15, si quieren, ¿sí? Y cuánto da la derivada de orden 15 evaluada en 0, si quieren. O sea que en realidad, con las computadoras no es un problema hacer eso, ¿sí? Acá obvio tienen que derivar porque estamos practicando, pero digo,
Es mucho menos grave que tener que pensarlo y programarlo desde la otra perspectiva que veíamos al principio. Yo te lo tengo directamente ahí en Google Chrome y hago clic y escribo lo que quiero y listo. Pero bueno, vamos a hacer la derivada a mano una vez, así. A ver, g de 0, ahí no hace falta hacer nada, ¿no? Ahí directamente valor en 0. Está 2 arriba, 4 abajo, así queda un medio. Y 0 factorial es 1, así queda un medio. ¿Sí? Así si yo hacía esa cuenta de la probabilidad de que ese valiera 0, pensando en todas las posibilidades, hacía la suma infinita correspondiente y todo, debería llegar a un medio. Pero acá fíjense que es una pavada. ¿Ok? Y la derivada queda, derivada de arriba es 1, por lo de abajo sin derivar, menos la derivada de abajo que es menos 1, o sea más, por lo de arriba sin derivar, sobre el denominador al cuadrado. Si yo quisiera seguir derivando, lo puedo acomodar, igual también puedo hacer la cuenta, ¿no? Es 6 menos t más t, es 6 sobre 4 menos t al cuadrado. No era necesario, pero bueno. Evalúo en 0, que me da 6 dividido 4 menos 0 es 4, 4 al cuadrado. 16. 6 sobre 16. Es 6 sobre 16 y el 1 factorial es 1. Sí, esto es 1, así que no hace falta nada. Pero escríbanlo aunque sea 0 o 1, porque así se acuerdan, cuando sea necesario se acuerdan. Así que da esto, da 3 octavos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y el punto 0... Esa es la esperanza también, ¿no? Eso está, no. No. Eso justamente es lo que ahora el punto C lo pregunta. Y voy a borrar esto, pero no lo quiero borrar. El punto C me pide eso, me pide la esperanza. Y la esperanza viene parecida, pero no. Y de paso está bueno que lo hayas apuntado si lo repasamos. La esperanza es parecida. Ahora, cuando me piden momentos, ¿sí? La FGP guarda momentos, ¿sí? Pero ¿dónde los guarda? Los guarda en el 1, no en el 0. Ah, cierto, ¿Se entiende? O sea, siempre que la pregunta sea sobre probabilidades, yo voy a evaluar, derivar, lo que haga falta, evaluar en 0. Y me tengo que acordar de esto del factorial. Los momentos los tiene guardados en el 1. Y los tiene guardados de una manera particular, ¿sí? Si yo hago la derivada de orden k en 1, me da un momento de orden k. Me da lo que se llama el momento factorial de orden k. ¿Ok? Que es básicamente la esperanza de x por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3, y así un total de k factores. Es decir, lo que se hicieron numérico, seguramente lo escribieron así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? El momento factorial de orden 1, ¿sí? Que es la esperanza de x por nada más, porque ya está, ya hay un factor ahí, es el momento factorial de orden 1. O sea, la esperanza es el momento natural de orden 1 y también el momento factorial de orden 1. ¿Sí? Entonces, bueno, borro algo para tener espacio. La esperanza de ese es el momento natural, es el M1, pero también es el Phi1, ¿sí? Esos coinciden. Y así que simplemente va a ser la derivada de orden 1 de G evaluada en 1. Acá no divido por ningún factorial, y en este caso no aparece. Cualquier cosa vean la cuenta que hice en la clase teórica. Y bueno, esto es la derivada del 1. ¿Sí? Esto lo evaluado en 1. 4 menos 1, 3. 3 al cuadrado, 9. 6 novenos. O sea, 2 tercios. Esa es la esperanza. ¿Ok? No lo pide el ejercicio, pero de paso lo repasamos porque es algo que suele generar lío. ¿Qué pasa si me piden la varianza? ¿Sí? Si yo hago la derivada segunda en 1, ¿eso qué me da? ¿Me da la varianza? El momento 2. ¿El momento 2? ¿no? ¿Qué tipo de momento? El momento factorial 2. Claro, ¿No? el phi 2, ¿no? El momento factorial. ¿Qué es esto? Es la esperanza de qué? Es la esperanza de x por, y otro factor más, x menos 1. Si fuera el de orden 3 sería x por x menos 1 por x menos 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso en realidad qué es? ¿Te das cuenta? Después uno la puede ya tener y la usa, pero digo, ¿eso en realidad qué es? Es la esperanza de x por x, o sea, x cuadrado, menos, si separo la esperanza, x por 1, o sea, la esperanza de x. O sea que es el m2 menos el m1. ¿Sí? Y eso sería la varianza si este estuviera al cuadrado, pero no está. ¿Se entiende?
O sea, si esto fuera M2 menos M1 cuadrado, ya vimos que esa es la fórmula usual de cálculo de la varianza. ¿Estamos? Entonces, en realidad, para obtener la varianza, yo puedo agarrar este phi2, sumarle M1 para sacarle este que le sobra acá, ¿sí? Y restarle M1 al cuadrado. Si yo hago esta cuenta, fíjense lo que pasa. Al phi2 le sumo el M1, me queda esto. Le resto M1 al cuadrado, ¿qué me queda? M2 menos M1 al cuadrado. Que es la varianza. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta es la cuenta. Y también como M1 en realidad es lo mismo que phi1, lo pueden escribir en términos de phi. O sea, también lo pueden poner así. O sea que la varianza escrita en términos de momentos factoriales es phi2 más phi1 menos phi1 cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo hago phi2? Bueno, hay que derivar esto, valorarlo en 1. Acuérdense siempre, si la pregunta es probabilidades, es en 0. Si la pregunta es momentos, es en 1. ¿Ok? Así que, si hacemos la derivada de esto, bueno, no sé, estamos la hacemos. 6 por 4 menos t a la menos 2, menos 12 sobre 4 menos t. O sea, sería, esto lo pienso como, yo lo hago en general así. Si a ustedes les gusta hacerlo por el cociente, háganlo con el cociente. Yo lo pienso en general como potencia. Sería menos 12 por 4 menos t a la menos 3. Y, ¿qué me falta? Bajé el menos 2, se me quedó menos 12, 4 menos t a la menos 3. ¿Qué me falta? Por favor. Lo de adentro del paréntesis. Bien, la regla de la cadena, por favor, ¿sí? Menos 1. Bien, la regla de la cadena. Tengo que derivar 4 menos t y eso es menos 1, así que me queda más 12. Ok, así que es 12 sobre 4 menos t al cubo. Eso valorado en 1 es... entonces, phi2, esto es la regla segunda, así que phi2 es 12 dividido 4 menos 1, 3. 3 al cubo es 27, 12 sobre 27. Eso se puede simplificar, lo que sea. Bueno, si lo meten acá, les sale la varianza. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos cómo manejarse con FGP? Sí. Sí, profe, muchas gracias. No, de nada, por favor. Sí, se entendió. Perfecto. Después en algún momento, cuando veamos procesos de Poisson, en algunas cosas va a aparecer. Digamos, y no solo en esto, digo, en general les va a volver a aparecer después en otras materias. O sea, es una como muchas veces van a trabajar con variables discretas, ¿sí? O que representan años, o que representan cosas por el estilo, o cantidad de gente, lo que sea. Tener la FGP es una manera útil a veces de encontrar probabilidades, de encontrar la esperanza, la varianza de un proceso, cosas por el estilo. Así que bueno. Creo que de FGP está todo más o menos metido en ese ejercicio. Me gustaría que nos metamos un poco con la otra, la de distribución conjunta y condicional. ¿Alguien tiene algún ejercicio en particular que se ha tratado de hacer y no le salió? Si no, elijo yo alguno. No me acuerdo cuáles hice en clase tampoco. No, personalmente, profe, yo estoy terminando de ver los videos, me faltan todavía un par. Está bien. Estoy recién por la clase 6, así que en la práctica no le he dedicado a nada porque quiero primero ver todos los videos y después arrancar con la práctica. Bueno, si nadie tiene consultas, elijo yo alguno. Después, si hay consultas sobre otro, lo vemos. El 1 es el que ya hicimos, se ven en los videos. Ese lo hicieron lo hicimos en los videos. ¿El 5 lo hicimos? El que tiene una variable, un vector discreto con rango... El 5 hicimos una parte, si no me equivoco, que es el rectángulo. Sí, que era como un rombo que quedaba. Sí, si no me equivoco, sí. ¿El 4 hicimos algo? Ah, A ver, veamos el 4. el 4 también. Terminaba dando dos exponenciales. Sí, quedaban, ok. ¿Y el 3? El 3 es medio feo la cuenta, pero... Ah, no, el 3 no. Bueno, vamos al 3. No es tan fea la cuenta. Asusta al principio, pero no es tan obligado. Después repasamos un poquito de integrales y todo. El 3. ¿Sí? Me dan x e y, variables aleatorias continuas, con densidad conjunta, es decir, que es un vector absolutamente continuo, porque existe la densidad conjunta. La densidad conjunta entre x e y
en el primer cuadrante es la que dice ahí. Es decir que, si lo escribo completo, digamos, porque la densidad en realidad está definida en todo el R2, la densidad conjunta es 6 sobre 1 más X más Y a la cuarta, cuando X e Y son los dos mayores a 0 o mayores iguales. Esto creo que lo mencioné bastante en las clases teóricas. Con las densidades no importa mucho cómo defino la densidad en un punto o en algo que tenga área 0, porque ni suma ni resta a la hora de integrar, no cambia nada. Y 0 si no. Sí, 0 si alguna de las dos, por lo menos, es negativa. Esa es la densidad conjunta. Insisto, esto si uno lo grafica, a ver, me gustaría... No sé si se puede, ¿no? A ver, esperen un minuto, a ver si lo logro hacer rápido en GeoGebra, se los comparto. O para que se hagan la imagen un minuto de que es una densidad conjunta. A ver. Fx por 6 dividido 1 más X más Y a la cuarta. Por esto lo quiero para X mayor a 0. Ah, pero no. Esperen un minuto. Está buenísimo GeoGebra, pero siempre que quiero hacer algo rápido, hago lío. Corta. X mayor a 0. Ahí está. Sí. Comparto un minuto. ¿Están viendo GeoGebra? Pues no, todavía no. Ahí, ¿están viendo? Ahí está cargando. No. ¿Ya está? ¿O no? Todavía no. ¿Todavía no? No, no, sigue, sí, ahí está, ahora sí. Qué lento. Ese, Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve. Buenísimo. Fíjense, ahí lo que grafiqué fue, GeoGebra lo escribió como quiso, pero básicamente 6 sobre 1 más X más Y a la cuarta, para X mayor a 0 y para Y mayor a 0. Es decir, la densidad que va a ser, la densidad conjunta, va a ser, gráficamente es esto, es una función de las análisis 2, digamos, es una sábana, ¿ok? Fíjense que era, este sería el eje X, creo que acá están invertidos, creo que usa el sistema donde el X es este y el Y es este, pero acá es lo mismo, no importa. Imagínense que este es X, el rojo, y que el Y verde es el Y, da igual. Estas superficies me daría la densidad, es decir, en cada punto, sí, de hecho si me acerco más, bueno, ahí se corta, fíjense que ya hasta el 6, agarro un punto del plano y la altura que tiene la sábana, esa altura, es la densidad de probabilidad. ¿Sí? Fuera del primer cuadrante, es decir, cuando X e Y, alguno de los dos o los dos son 0, son negativos, digo, me da 0. Es decir, que básicamente la densidad en realidad sería esta cosa celeste junto con toda esta parte gris. ¿Se entiende? O sea, obviamente es discontinua, ¿sí? No hay ningún problema en eso, pero es discontinua. O sea, la densidad sería todo este plano gris en estos tres cuadrantes, junto a este pedazo. ¿Se entiende? Obviamente, si yo tomo el volumen abajo de esta cosa, tiene que dar 1, ¿sí? Si yo quisiera la probabilidad de que el vector caiga en alguna región acá abajo, lo que tendría que hacer es tomar el volumen que hay desde arriba de esa región y hasta la superficie y así. ¿Lo ven? O sea, las densidades conjuntas de dos variables, o sea, de un vector bivariado, tienen esta forma, o sea, son sábanas. ¿Se ve? sí, sí. O sea, tiene que haber un tercer eje, obviamente, para representar la densidad. O sea, esto sería la versión de los grafiquitos de densidades de una variable que hacemos. Para dos variables sería esto, para más ya no se puede. ¿Estamos? Bien.
En teoría igual se puede, ¿no? Que sea en R4, por Sí, ejemplo. sí, o sea, existe. Lo que no tenés es una interpretación Sí, gráfica. para graficar. Claro. Pero existe, obvio, sí, sí. ¿Existen las integrales cuádruples? Sí. Es más lío nada más, pero ¿cómo se hace? Y en principio de la misma manera que las integrales dobles y triples. ¿Sí? Las vas haciendo en forma integrada y sale. Solo que, obviamente, cuando uno pierde la interpretación gráfica, a veces se complica los planteos. Pero no es que no se pueda. Existe el concepto, es válido, igual en las mismas propiedades. O sea, todo lo que. Medio que yo todo lo di para vectores bivariados, pero todo eso se extiende igual a cualquier cantidad de variables. ¿Ok? O entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Me dice, bueno, el primero me dice hallar las densidades marginales, la de X y la de Y, es decir, hallar F es el punto A. Hallar una densidad en realidad, porque hay infinitas, pero digo, una densidad marginal de X y una densidad marginal de Y. ¿Cómo hago eso si tengo la conjunta? Tenías que integrar en el rango de la función conjunta ¿Respecto de quién? De la para otra sacar variable. Claro, de la que de tengo I, claro. encima, ¿no? O si generalizara esto a varias variables de las que me quiero sacar encima. Si yo tuviera, no sé, la conjunta de X, Y, Z, W y quiero la de X y Z, tengo que integrar en Y y en W. ¿Se entiende? O sea, tengo que integrar en las que me quiero sacar de encima. Así que en este caso lo que tengo que hacer es integrar en Y. Integro la densidad conjunta en Y. Y en principio lo hago desde menos infinito a más infinito. Sí, ahora veremos eso en qué se convierte. Sí, pero en teoría, para todos los valores de Y. Piensen que, insisto, la densidad conjunta está definida en todo R2. ¿Sí? Entonces, integro para todos los posibles valores de Y, o sea, desde menos infinito hasta más infinito. Ahora sí me pongo a pensar, en realidad, dónde tiene sentido hacer la cuenta y dónde no. Si mi En el densidad, cero de más infinito. si mi densidad no es cero, solamente en esta zona, no hace falta que recorra todo desde menos infinito a más infinito, porque toda esa parte es cero, literal es cero, no me suma ni me resta nada. Empiezo en cero, ¿sí? Pero con un detalle. Acá yo quiero la densidad de X de vuelta. La densidad de X también es una función definida para todos los valores reales de X. Entonces tengo que como que separar en dos. Igual se sale enseguida, pero hay que pensarlo. Yo fijo un valor de X e integro para todos los valores de Y. ¿Qué pasa si el valor de X lo fijo acá? Cuando yo integro para todos los valores de Y que pasan por ese X, estoy integrando una función que cuánto vale en todos los puntos. Valor ese. Pero ¿cuánto vale la densidad conjunta en todos estos puntos? 0. Cero, porque estoy en Cero. X negativo. Claro. O sea, en realidad, si X es negativo, porque digamos, al final yo voy a poner algo así. Si X es mayor a 0 o mayor o igual a 0, algo. Si X es negativo, vale 0 la densidad. ¿Por qué? Bueno, porque en un X negativo con cualquier Y, la densidad conjunta vale 0. Si cuando integro para todos los Y me da 0. ¿Se entiende? Eso. Digo, como para sacarnos de encima de eso Sí, sí. rápido. Pero, digamos, en realidad tengo que distinguir el caso en que X es negativo y el caso en que X es positivo. Sí, pasa con la FMG también, que queda partida, ¿no? Sí, también. Esas Sí, sí. cosas. Sí, o sea, siempre, por eso digo, hay que pensar a ver si hay que separar casos y cosas por el estilo. Acá, si X es mayor a 0, ahora sí, yo estoy parado acá, y como que fijo el X por acá, tengo que integrar para todos los valores de Y que pasan por ese X. Entonces, yo puedo integrar desde menos infinito hasta 0 la función 0, pero bueno, eso no me varía ni me saca nada. ¿Sí? O sea que lo único realmente importante para integrar es lo que vale en toda esta región, que es esto, desde 0 hasta más infinito. ¿Se ve? Sí, sí. Lo que tengo que integrar es de 0 a más infinito, esta función, y lo tengo que integrar en Y. Hasta ahora nos preocupamos de cómo se hace la integral, pero el planteo está. ¿Lo entienden? Sí. Bueno. Si alguna duda me dicen. Entonces, ¿cómo hago la integral? Bueno,
La X la tengo que pensar como constante acá. Si les hace ruido o algo, lo que pueden hacer, le ponen un número, ¿sí? Yo pongo X igual a 8, que es mi ejemplo numérico favorito. 1 más 8, 9, tengo que integrar esto, 9 más I a la cuarta, si X fuera 8. ¿Sí? ¿Cómo integro esto? Saco el 6 por fuera, 4 lo pongo como menos 4. Ok, o sea, lo pienso así. El 6 sí, lo puedo dejar afuera, es lo mismo, 9 más I a la menos 4, ¿no? Entonces básicamente va a ser, le sumo 1, ¿sí? Me quedaría 6 por 9 más I a la menos 3 sobre menos 3. Sí, Está todo bien, básicamente. En realidad tendría que hacer como una sustitución, pero no hace falta porque básicamente esto, la derivada es 1. sí. ¿Sí? Si no, tendría que corregir. Si esto la derivada que a veces puede ser un 9 más 2, sí, tendría que dividir por 2. Para que al derivar y aplicar la regla de la cadena se me cancele ese 2. ¿Se entiende? Pero acá fíjense. Sí, para evitar la sustitución. Para evitar la sustitución. Si no, se hace la sustitución, pero nada. Pero bueno, si acá derivo, está bien, me da bien porque me da 6 por menos 3, que se me va con el menos 3 de abajo, por 9 más I a la menos 4, o sea que me queda lo que tenía. ¿Sí? Eso acá le puse un valor a la X, pero no importa, es lo mismo. Este 1 más X es un número. ¿Sí? O sea que es la misma idea. Pero, digamos, la primitiva va a ser 6 por 1 más X más Y a la menos 3 dividido menos 3. O sea, este 1 más X sería lo que acá era el 9. ¿Ok? Claro. Y es sobrevaluado entre 0 infinito, pero en la Y. Solo claro para que no nos perdamos. Entonces, ¿qué me da cuando evalúo en I igual a infinito? Piensen que esto en realidad es... Da 0. Sí, da 0, porque esto es 6 dividido menos 3, esto es menos 2. Y piensen que sí, que esto en realidad es como decir 1 más X más Y al cubo, pero abajo. Sí, o sea que hay que tener... Siempre que tengan exponentes negativos, tengan cuidado cuando dan límite porque hay que acordarse que en realidad está abajo eso. ¿Sí? Entonces, sí, cuando lo hago igual a 0, infinito. Cuando lo hago más infinito, me da 0, porque me da menos 2 sobre infinito, tiende a 0. Menos, y cuando lo hago en 0, me da menos 2 sobre 1 más X al cubo. ¿Sí? O sea, 0 menos menos 2 sobre 1 más X al cubo, porque luego en igual a 0. O sea, me está dando 2 sobre 1 más X al cubo. ¿Sí? Si todo está bien, esto tiene que ser una función de densidad, es decir, esto tiene que integrar 1. Hasta podrían hacer el chequeo. ¿Sí? Creo que está bien, así que ni lo hago, pero digamos, si yo grafico eso, integro. Ojo, piensen que igual esto es f de x, entonces es eso para los x positivos y 0 para el resto. ¿Sí? O sea que si integro entre 0 y más infinito, esta cosa me tiene que dar 1. ¿Sí? Porque se supone que es una densidad. ¿Ok? Para la y es exactamente igual y además esto es resimétrico, así que va a dar exactamente lo mismo, pero con y. ¿Estamos con eso? Sí, se entiende. Bien. ¿Alguna duda de alguien? A ver, densidad condicional. Ok. Veamos el B. O sea, la y es igual, lo dejo anotado porque ahora lo vamos a usar, pero sale exactamente igual. La 2 sobre 1 más i al cubo para i mayor o igual a 0 y 0 sin. El B me pide hallar la densidad condicional de x cuando i es igual a 1, es decir, la densidad de x dado i igual a 1, que es una función de x. ¿Sí? Las densidades condicionales no las pienso como función de la variable de la condición, las pienso solo como función de la variable que me queda, ¿sí? De la x en este caso. O sea que esto me tiene que dar también como resultado una función de densidad. ¿Sí? Algo que si yo integro entre menos infinito y más infinito, me dé 1. ¿Ok? O sea, esto en sí mismo es una función de densidad. De hecho, eso es lo que me permite pensar a x condicional a y igual a 1 como si fuera también una variable aleatoria. ¿Sí? Es la variable aleatoria x, pero cuando yo ya tengo la información de que y vale 1. ¿Se entiende? Y esto por definición es
la densidad conjunta sobre la densidad de la condición. O sea, la densidad de I en 1. Perdón, y es la densidad conjunta, pero con I igual a 1. ¿Ok? Y acá hay un detalle, digamos, todo lo que tenga que ver con densidades siempre tiene sus puntos medio técnicos y medio críticos. Y es que, para que esto tenga sentido, primero que obvio que tiene que pasar. Tiene que ser distinto a 0. Para empezar tiene que ser distinto de 0, porque si no, no tiene sentido ir por 0. Bien. Y la otra es que para que tenga sentido también, no solo tiene que ser distinto de 0, sino que tiene que ser, la densidad de I que esté usando tiene que ser continua en el punto. ¿Sí? Porque en realidad como yo puedo definir en un punto en particular la densidad como se me cante, arbitrariamente, medio que no tendría sentido la definición esta si yo pudiera decir, bueno, no, en vez de usar esta densidad, voy a usar una, me pongo creativo y voy a usar una donde vale esto para los mayores a ceros, pero en uno no, y en uno le pongo que vale E elevado a la pi, ¿sí? Bueno, eso va a ser una densidad, ¿sí? Pero obvio que no tendría sentido esta definición si fuera de esa manera. Entonces, tengo que usar una densidad que en el 1 sea continua, cosa que no haya arbitrariedad en el valor de la densidad de I en 1, ¿sí? Así que el detalle es que necesito que f de I sea continua en 1, y que f de I en 1 sea distinto de 0, ¿sí? Esta lo cumple, ¿sí? Esto en el 0 no es continuo, pero después en todo el resto del dominio estamos de acuerdo en que esto es una función continua. A esto obviamente uno dice, bueno, pero acá el menos 1 es un problema. Bueno, pero el menos 1 acá no entra. Sí, el menos 1 la densidad vale 0. ¿Sí? O sea, el gráfico de esto es una cosa así. Viene siendo 0, y después, o sea, es parte de una hipérbola que tiene una asíntota en menos 1, pero no importa, la parte que me interesa es esta. ¿Sí? O sea que en 1 esta densidad es continua. ¿Estamos de acuerdo? Y no vale 0, vale 2 sobre 1 más 1 al cubo. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Bueno, No. vamos. Bueno, la densidad en 1, entonces es 2 sobre 1 más 1 al cubo, es decir, 2 octavos, es un cuarto. No importa. Y la densidad en x1 es, la x es x, la y es 1, así que me queda 1 más 1, 2, así que es 6 sobre 2 más x a la cuarta. ¿Sí? Se acomoda un poquito, esto multiplicado por 4, así que es 24 sobre 2 más x a la cuarta. Eso debería ser en sí mismo una densidad. Si quieren, hagan la cuenta, busquen la integral. Pero obvio que esto solamente, ojo, yo puse acá, yo dije, bueno, reemplazo acá. ¿Por qué reemplazo acá y no acá? Bueno, reemplazo acá porque la y es positiva, y esto vale también si la x es positiva. La y es positiva porque es 1. ¿Sí? La x podría ser positiva o negativa. O sea que en realidad todo esto es cierto para x mayor a 0, o mayor o igual a 0. ¿Sí? Así que a la hora de dar la respuesta, en realidad tengo que decir que la densidad condicional de x dado igual a 1, que es una función solamente de x, es igual a 24 sobre 2 más x a la cuarta, cuando x es mayor a 0, y 0 si no. Porque si no, obviamente, si x es negativo, cuando evalúo f de x y en x1, aunque la y es positiva, si la x es negativa, igual, acuérdense que esto era, si no, esto era cuando alguna de las dos es negativa. O sea que también sería 0. O sea que en ese caso la densidad ya me daría 0. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la función de densidad condicional de x, condicionada a que y es igual a 1. ¿Sí? Y esto en sí tiene que ser una densidad. Si hacemos la integral sobre todo R, que sería como la integral de esto de 0 más infinito, tiene que dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera la probabilidad de que x esté entre 2 y 3, condicional a que y es igual a 1, ¿qué haría? Ahí no cambiaría la condición que en vez de que x sea mayor o igual a 0, cambiarías que x esté entre 2 y 3 y cuando será 0 si está por fuera de ese rango.
Claro, pero vos pensás que yo ya tengo calculado esto. Yo tengo esta Yo no herramienta. haría integral entre 2 y 3. ¿Entiendes? O sea, yo ya tengo esta herramienta que me da. Bueno, yo puedo tratar a X condicionada a que Y es igual a 1 como una variable aleatoria. ¿Sí? ¿Y qué distribución tiene X condicionada a que Y es igual a 1? Bueno, la que me da esta densidad. Entonces, si yo quiero si yo condiciono a Y igual a 1 y hago una pregunta como probabilidad de que X esté entre 2 y 3, bueno, hago lo que haría con una variable continua para hacer la probabilidad de que esté entre tanto y tanto. Integro la densidad. ¿Se entiende? O sea que sí, esto sería directamente, usando esta herramienta, sería la integral entre 2 y 3 de la densidad conjunta. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Está claro? O sea, como que lo que quiero que quede claro es que la puedo usar como cualquier otra densidad. O sea, es una densidad en sí mismo. ¿Sí? Y la pienso como variable como función de la variable esta, la que quedó, la que no condicioné. ¿Lo ven? O sea, es eso lo que quiero insistir, que esto funciona exactamente como cualquier otra densidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo digo porque después el punto que sigue, lo que cambio parece que prácticamente lo mismo, lo que pide es la probabilidad, la densidad de X condicional a que Y es igual a Y chiquitita. O sea, que Y es igual a cierto valor en particular, pero ahora genérico. ¿Sí? Y ahora sí tengo que asumir, ojo, Y positivo, porque si Y es negativo, vale 0 la densidad. No voy a poder dividir por ese valor. Ahora, en vez de 1, es evaluado en Y. Entonces tengo que asumir que Y es negativo, que Y es positivo, porque en 0 no, en los negativos no tiene sentido, y en 0 tampoco porque no es continuo, así que tampoco tiene sentido. No tiene sentido preguntar la densidad cuando Y es igual a 0. ¿Sí? Pero asumiendo Y positivo, que no lo dice el ejercicio, pero debería, necesito calcular la función de densidad de X condicional a que Y es igual a un valor específico de Y. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero dejar en claro es que en este caso, más allá de que ahora la Y sí va a aparecer como un parámetro, si se quiere, la sigo pensando como una función de densidad y como que la variable es la X. ¿Se entiende? Va a cambiar, porque ahora donde diga la densidad de Y, no voy a poner un cuarto, voy a poner esto. ¿Sí? Voy a poner 2 sobre 1 más Y al cubo. Si acomodo esto, me queda esto dado vuelta, el 6 con el 2 me queda un 3. Así que me queda 3 por 1 más Y al cubo sobre 2 más X a la cuarta. ¿Sí? Eso de vuelta es para los mayores a 0, X mayores a 0, para los otros a 0. O sea que la densidad de X... Pero en la conjunta no debería ir la I también. Ah, sí. O se toma. Sí, tenés toda la razón, perdón. Es 6 sobre 1. Sí, eso por reescribir, me pasó. No lo hagan. No hagan las cosas mal igual que yo. Diría esto, o sea que abajo me quedaría 1 más X más Y a la cuarta. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, la densidad condicional es 3 por 1 más Y al cubo sobre 1 más X más Y a la cuarta, cuando X es mayor a 0, o mayor o igual. Acá ya estoy asumiendo igual que la Y es un número positivo, y 0 si no. ¿Sí? 0 si X es negativo. Pero lo que insisto es que esto igual lo seguimos pensando como una función de X. ¿Sí? La Y acá sería como un parámetro. Por ahí uno ve la Y y es X, pues, uno se tiene asociado X y Y son variables, A, B, C son parámetros o coeficientes. Bueno, piensen como si la Y fuera una A, en realidad. ¿Sí? Como si dijera, bueno, 3 por 1 más A al Como si fuera beta. o beta. O lambda. O si les sirve, si les ayuda a pensarlo con letra griega, pongan letras griegas o elijan el alfabeto que más les guste. ¿Sí? Pero empezamos con valor fijo. Para cada valor fijo de Y, siempre positivos, porque para los otros no tiene sentido el planteo, para cada valor fijo de Y, esto me queda una función solo de X, que es una densidad en sí misma. ¿Sí? Es decir, y de hecho es como, digo, si yo hubiese hecho primero esta cuenta, podría contestar de inmediato la pregunta anterior, que era la de condicional a Y, condicional a Y igual a 1. ¿Qué hago? Meto un 1 en la Y y ya está. ¿Entiendes? Pero es como que yo no tengo que pensar esto como que ahí le doy un valor, ¿sí? Y bueno, lo que me queda es una función solo de la X, que en sí mismo es una densidad y tiene todas las propiedades de la densidad y se usa como una densidad. Yo tengo una consulta. ¿Esta qué interpretación geométrica tendría?
porque, por ejemplo, la conjunta es un gráfico en R3. Esto es un gráfico digamos, de los análisis 1. Así que hagamos un... A ver si me sale... Sí, tengo que practicar más GeoGebra porque está bueno para ciertas cosas. Perdón, es muy de hincha, pero son cosas que me quedan Me pensando. interesa puntualmente eso, me interesa puntualmente que vean las cosas, además de aprender a hacer formulitas, porque... A ver... Acá. No, cosa. Sí, yo personalmente, a mí me viene genial todo esto porque yo no vi la parte matemática de la estadística. O sea, a mí me dieron fórmulas y solucioné todo con fórmulas. Sí, o sea, yo Pero no voy a estar cuestionando digamos, las decisiones pedagógicas de otros cursos, pero digo, a mí particularmente mi enfoque es que quiero que entiendan lo que están haciendo. O sea, no me alcanza con que se aprendan formulitas. De hecho, y ahora ni hablar, porque además no lo puedo controlar si usan hojas de fórmulas o no, pero en una cursada presencial, bueno, te van a tener igual, te van a tener examen presencial, o sea, pueden tener hojas de fórmulas, después vemos qué cosas sí, qué cosas no, pero no me interesa saber un millón de fórmulas de memoria. Este, o sea, prefiero que le dediquen el espacio mental a otras cosas. A ver, yo quiero hacer esto, pero esperen, a ver, quiero que la idea. No, está bien. A ver, yo quiero hacer la función, ¿sí? A ver, ¿cómo se f de x? Igual. A ver si me lo entiende esto. ¿Están viendo GeoGebra? ¿O no les compartí? sí se ve. Está compartido, sí, perfecto. sí. Ok. A ver. Volver. Ok. F de x. Como ven, no la tengo tan demasiado clara, pero 3 por 1 más i. Particularmente, digamos, por tu carrera, se supone que la estadística, la teoría de la probabilidad, tienen que entender y manejar, tienen que entender lo que están haciendo. ¿Por qué me dicen que no? Porque no le puse el i. Lo pongamos con i igual a 2. A ver si me lo toma. No. Ufa. ¿Cómo hago para esto? Porque yo sé que esto se puede. Yo le puedo poner, a ver si le pongo a. Quedaría graficado como si fueran curvas de nivel. Ahí está. Ahora no sé por qué no aparece. El gráfico. Claro, o sea, son como diferentes. Para cada valor de i tenés una función distinta, pero no sé por qué no aparece. A ver, ahí está. Pero igual debería ser solo la parte. Ahí está. Bueno, a ver, me voy a ayudar. Voy a hacer medio una truchada, pero porque no quiero complicarme la vida. Empieza ahí, ¿sí? Porque en realidad es para los positivos es esto, para los x positivos es esto, para los negativos es cero. O sea, imagínense que de acá para atrás vale cero, sí, es una recta horizontal en cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pero para cada valor de i me queda una función diferente, ¿sí? De x, me queda una densidad diferente. Acá este a que puse, no sé, ya ni sé cómo lo hice, pero anduvo, ¿sí? Para diferentes sería como la i. Es decir, para cada valor que yo le pongo la i, acá sería como con i igual a 0,2 me queda esta densidad. Con i igual a otro número me queda otra densidad. Pero siempre lo pienso como que es función de x, o sea que es una densidad normal, univariada. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces es esto, o sea, si bien en la fórmula aparecen la x y la i, a la i la pienso como un parámetro, como algo que lo puedo ir variando, pero en cada caso lo pienso como un valor fijo y dado. Claro, es como el parámetro de forma. Sí, no sé si es el parámetro de forma, de escala, lo que sea, exactamente. Sí, es como, claro, como cuando uno escribe una densidad, pero de una familia de distribuciones. Está la x, pero también está, qué sé yo, el alfa y el lambda, o no sé, la gama. Aparece en la fórmula, aparece todo junto, pero cuando uno tiene que pensar la densidad, piensa que el alfa y el lambda son valores dados, y el x es la variable, y por eso hago un gráfico de una sola variable, no de tres, que además no podría. Para diferentes valores de los parámetros, me da una curva distinta.
¿Se entiende? O sea, me interesaba esto, que vean que Sí. aunque cuando yo hago la densidad de X, dado que Y es igual a Y minúscula, obvio que en la fórmula me va a aparecer la Y minúscula, porque la estoy metiendo, pero lo tengo que pensar como un parámetro dado. ¿Está claro eso? Entonces ahí aparece. Está todo perfecto. O sea que la conjunta sería un gráfico en R3. La condicional sería este tipo de gráfico que se asemeja más a familia de funciones Es como y una, las otras, claro, es como una densidad y cualquiera las en otras una son variable. fijas. Sí, sí, es como una densidad cualquiera en una variable. ¿Sí? Y es la que uno usaría si tiene una probabilidad, pero condicionada a que Y toma cierto valor. Que además, fíjense un detalle, ahora les comparto por acá en el coso. Fíjense un detalle, si yo, esta pregunta la hice hace un rato, si yo quería la probabilidad de que X esté entre 2 y 3, condicional a que Y es igual a 1, en realidad uno podría haber dicho, bueno, usa la fórmula de probabilidad condicional, la de siempre, la de estadística 1. Pero ¿qué problema tengo si quiero hacer eso? Si quiero usar la fórmula de probabilidad de A dado B. La independencia, No. ¿Cuál era ¿te acuerdas la fórmula? Probabilidad de A dado B es probabilidad de A y B sobre probabilidad de B. Entonces sería esto, probabilidad de X entre 2 y 3 y también intersección, sí. igual a 1 sobre la probabilidad de igual a 1. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Si quiero usar esa fórmula. ¿Cuánto es la probabilidad de que Y sea igual a 1? Es una fórmula también. Cero. Es 0. Claro. La gran factura es cero. Es 0 porque es continuo. Acá. Esto, la de arriba también es 0. Como Y igual a 1 tiene probabilidad 0, ni hablar que Y igual a 1 y otra cosa más también tiene probabilidad 0. La probabilidad de esto es más chica que esto, seguro. O sea, es menor o igual. ¿No? Si Y igual a 1 tiene probabilidad 0, Y igual a 1 y algo más al mismo tiempo también tiene probabilidad 0. O sea, esto es un 0 sobre 0, es como una determinación. ¿Se entiende? ¿Cómo se resuelve? Trabajando con densidades. ¿Ok? Pero, digamos, si uno quisiera usar la fórmula clásica de probabilidad condicional, no se puede. Porque eso es un 0 sobre 0. Obvio que digo porque son variables continuas, ¿no? Ese es el tema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por este camino no se puede hacer, ahí habría que usar ya la función de densidad. Hay que usar la densidad de X condicional a que Y es igual a 1. Exactamente. Perfecto, se De entendió. hecho, la densidad condicional es como una extensión de la noción de probabilidad conjunta, porque piensen que en realidad, creo que no sé si lo expliqué o no en la clase, si no está en esta, debe estar en la estadística 2 donde ve este tema, porque obvio que uno, digamos, al ser densidades, no lo puede pensar en términos de probabilidades. Se piensa entonces como el límite de una probabilidad, se divide por algo y se toma el límite, bueno, le aparecen las densidades. ¿Sí? Pero, ¿estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Qué más me piden? Que sea interesante. Me piden piden la distribución, la distribución conjunta. A ver si podemos hacerlo rápido. La distribución conjunta me dicen me piden la distribución conjunta. ¿Sí? Acá me lo ponen como función de S y T. ¿Sí? ¿Qué es la distribución conjunta por definición? Es la probabilidad de que la X sea menor o igual a lo que le pongo acá y que la Y sea menor o igual a lo que le pongo acá. Esa es la definición. Es la extensión lógica, digamos, esto es una S, ¿okay? No un 5. Es la extensión lógica, la definición de función de distribución en una variable. ¿Ok? ¿Cómo se calcula a partir de la densidad? Bueno, similar a lo que pasa en una variable, ¿qué tengo que hacer? Si tengo la densidad y quiero la distribución conjunta. La doble integral. Hago el integral, exacto. Solo que integro desde menos infinito hasta estos valores. Y ahora nada más que es una integral doble o una integral iterada. Se voy a integrar desde menos infinito hasta S y desde menos infinito hasta T, la densidad.
Bueno, y si voy a integrar, si esta es la primera integral que hago, pues la primera es en i y la segunda es en x. Si no, invierten todo. ¿Ok? En el fondo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo tengo mi densidad. ¿Sí? Mi densidad, no sé por qué. Tengo la densidad acá, que sabemos que básicamente es 0 en todos lados. Acá es 0, acá es 0, acá es 0 y acá no. Acá es otra cosa. ¿Sí? Recuerden que esta probabilidad gráficamente que representa. Si yo agarro un punto ST, que por ejemplo es este, lo que representa es la probabilidad de que x sea menor o igual a s, o sea, estar de ahí para allá y de t para abajo. O sea que básicamente es la probabilidad que hay en esta región. Ok, siempre es una región, yo la pienso siempre como que es, agarro una hoja, veo el borde este de la hoja y después la pienso como que sigue infinitamente para los otros lados. ¿Sí? Esa es la región en la que estamos integrando cuando hacemos esta cosa, esta cuenta. ¿Estamos? Es lo que me da este tipo de probabilidades sobre la función de distribución. Entonces, fíjense que hay un detalle. Si el, S si el punto ST está en el primer cuadrante, acuérdense que acá siempre hay una tercera dimensión donde está representada la densidad. Que no yo estoy graficando solo el dominio de esta función. ¿Se entiende? Después acá hay una tercera dimensión en la cual está la sábana esta que graficamos hace un rato. ¿Ok? Bueno, si ST está en el primer cuadrante, bueno, efectivamente yo tengo toda esta región, que es la que estoy buscando la probabilidad, pero en el fondo, ¿cuál es la parte en la que me interesa integrar? La que estaría en el primer cuadrante. Claro, solo el cuadradito este, no va el rectángulo este acá. No, porque después Tenés todo que es seguir cero, más así que fácil. no me agrega nada en la integral. Y fíjense que si ST no está en el primer cuadrante, ya si está en este, o si está en este, o si está en este, ya da cero, porque digo, si estuviera, por ejemplo, en este cuadrante, es esta región. Bueno, acá es cero y acá es cero. ¿Sí? Lo mismo si está acá y ni hablar si está acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si no son los dos positivos, la distribución es cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sabes eso, no? Sí, 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 todo. Solamente vale esto si los dos son positivos, o mayores o iguales a cero, como quieran. Bueno, en ese caso, si s y t son mayores a cero, voy a usar esta parte, pero solamente la voy a usar desde x igual a c, desde 0 hasta s, y desde 0 hasta t. Ok, así que va a ser la integral de 0 a s, y de 0 a t, de 6 sobre 1 más x más y a la cuarta. Primero en y, después en x. ¿Ok? Cuando integro en y, ¿qué me queda? Entonces, integral entre 0 y s, y ahora integro en y. ¿Sí? Busco una primitiva. Esto es 6 esto es la cuenta que habíamos hecho, 1x más y a la cuarta, a la menos 4. Así que si integro en y, el 1 más x es un número, ¿sí? Fijo. Esto la derivada es 1, así que no tengo que preocuparme ni por ninguna sustitución. Me queda 6 por esto a la menos 3 dividido menos 3. O sea, 6 dividido menos 3 por esto a la menos 3, que es, bueno, lo dejo así, más fácil. ¿Sí? Y eso va evaluado entre i igual a 0 y igual a t. Siempre acá, claro, quién voy a evaluar porque cuando tengo dos variables para evaluar, es muy fácil que me dé vuelta para ver algo y vuelvo a mirar acá y lo reemplazo en el lugar equivocado. ¿Sí? O sea que me gusta siempre claro. Y eso después lo voy a tener que integrar en x. ¿Ok? Cuando evalúo, me queda la integral entre 0 y s de, bueno, esto es menos 2. Vamos a poner así, menos 2 por 1 más x más t, o sea, evalúo en y igual a t, más x por t, a la menos 3, menos, lo mismo, pero evalúo en y igual a 0, es decir, menos 2 por 1 más x más 0, no sé, a la menos 3. Y todo eso lo tengo que integrar en x. O sea, estamos... La t es constante, entonces ahora cuando integro una vez más, que tengo que me queda a la menos 2 dividido menos 2. ¿Vamos? O sea que me va a quedar esto
a la menos 2 dividido menos 2. Se me va con el menos 2 de acá. Así que me queda 1 más x más t a la menos 2. ¿Sí? Y acá me queda menos, también, a la menos 2, se me dividido menos 2, se me va con el menos 2. 1 más x a la menos 2. Todo esto lo tengo que evaluar entre x igual a 0 y s. Entonces, si evalúo en x igual s, me da 1 más s más t a la menos 2. O sea, 1 sobre 1 más s más t a la menos 2. Y menos 1 más s a la menos 2. Más s al cuadrado. No, a la menos 2 no, perdón, al cuadrado. Sí, o sea, s a la menos 2, que sería 1 sobre s al cuadrado. Esto sería evaluado en s. Y ahora tengo que evaluar en x igual a 0. Evaluando en x igual a 0 me da 1 más 0 más t, es decir, 1 más t a la menos 2. 1 sobre 1 más t al cuadrado. Acá me faltó el 1, ¿no? Esto es 1 más s. 1 más s al cuadrado. Menos en x igual a 0, 1 a la menos 2, es decir, menos 1. ¿Sí? Vuelvo, junto todo, acá, pongo la respuesta, y me da que la distribución es este menos con este menos, se me hace positivo, así que me queda 1 menos 1 sobre 1 más s al cuadrado, menos 1 sobre 1 más t al cuadrado, más, porque este me queda positivo, 1 sobre 1 más s más t al cuadrado. Y eso vale para ese y t mayor es a 0, si no es 0. Sí, es decir, hasta el primer cuadrante no acumulo nada, a partir del primer cuadrante empiezo a acumular. Fíjense que igual me queda continuo, porque cuando s y t son ceros, esto me da 1 menos 1 menos 1 más 1. ¿Ok? No se dejen asustar por la cuenta, después de última la miran bien, pero la idea se entendió. Sí, perfecto. Vamos. Bueno, no voy a saltar las cuentas, pero sí el planteo. En el punto B me pide que calcule una probabilidad. No. Me pide otra cosa. Pensé que me pedía otra cosa, pero no. Pregunta. Porque acá no lo pregunta, pero lo pregunta en otro ejercicio. Si le preguntara la probabilidad de que x esté entre 2 y 3 y que y esté entre 1 y 3. ¿Qué opciones tengo para calcular eso? No lo pregunta acá, pero en otro ejercicio aparece. ¿Qué puedo hacer para calcular esto? Estoy preguntando la probabilidad de que caiga x entre 2 y 3, y entre 1 y 3, y caiga en este rectángulo. Se podría hacer la función de densidad acumulada cuando x vale 3 e y vale 3, menos la misma función cuando x vale 2 e y vale 1. Listo, o sea, ahí vos estás hablando de esta. Esta es la distribución. Sí, Sí, perfecto. perdón, sí. Exactamente. Puedo usar esta, pero tengo que usarla con cuidado, porque yo puedo empezar de la distribución en 3, 3, ¿sí? La distribución en 3, 3, y eso me da todo esto hasta acá. ¿Sí? Si vos le sacás la de 2, 1, le estás sacando. Te queda. Le estás sacando. Hay que volver a sumar. Entonces acá hay una fórmula que se ponía medio rara, pero que tiene una explicación, que es que en realidad yo le puedo sacar esta, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer el gráfico un poco más lindo. Yo tengo 3, 2, 1, 3. Yo quiero esto, ¿sí? Si yo pongo 3, 3, tengo todo esto, que me sobra todo esto, bueno, inclusive la parte donde vale 0, pero no importa. Si yo le resto, por ejemplo, la de 2, 3, le estoy sacando todo esto, ¿no? O sea que del original me queda solo esta franja. Me queda Sí. solo acá. Ahora, eso no es lo que quiero, porque yo esto de acá abajo tampoco lo quiero. Le podría sacar También el resto de 3, 1. el resto 3, 1.
Si le resto 3,1, buenísimo. Ya también le saqué toda esta parte. O sea que no está ni esto, ni esto. Pero ¿qué problema Sí, tengo? le tengo que sumar 2-1. Claro, que esto se lo saqué 2 veces, entonces en realidad estoy restando de más. Entonces lo compenso sumándole la de 2,1. ¿Se entiende? Esa es como la fórmula. Ah, ok, ahora se entiende. Esa es la cuenta que hay que hacer para una región rectangular con la función de cruz. Si quieren empezar en la generalización de esto, creo que en el apunte está escrito. Esto en realidad puede empezar como una diferencia. ¿Sí? Como, no sé si hicieron un numérico, lo manejan el operador. Es como el operador de diferencias. Esto es como, llaman diferencias parciales. Es como que tengo esa función de dos variables, le estoy haciendo la diferencia respecto de una variable y la diferencia respecto de la otra. Y evaluando en ciertos puntos. Si quieren, vean lo que en el apunte está explicado. Pero como para pensar en, ¿y cómo sería con 3? Porque con 3 ya, tipo, si tengo que pensar esto en el espacio, me empiezo a volver loco, y con 4 es imposible. Entonces, esa idea de pensarlo como diferencias parciales me permite generalizarlo a cualquier cantidad de variables. ¿Ok? Esta es la única manera de calcular esta probabilidad. ¿No puedes hacerlo integrando también? Claro, también podría usar, en vez de la distribución, usar la densidad. ¿Sí? Podría usar la densidad y me da... y tendría que integrar la densidad para x entre 2 y 3 y para y entre 1 y 3. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Vamos. Eso sería más o menos, o sea, las dos posibilidades. Si quieren, háganlo como para comprobar. Y tiene que dar obviamente lo mismo. ¿Estamos? Queda un punto más. Y ese punto lo que me pide es buscar, a partir del punto anterior, o sea, del D que calculamos esto, hallar las distribuciones marginales. ¿Sí? O sea, las funciones de distribución de la X y función de distribución de la Y. ¿Cómo hago esto? A partir de esto. ¿Cómo me saco encima la Y en la distribución marginal? Haciendo el límite de ahí tendiendo a infinito. Exacto, que es con un límite. Exactamente. La que quiero que se vaya la mando más infinito. Yo tengo el límite cuando t tiende a más infinito de f de x, y, st. ¿Sí? Fíjense el detalle, de vuelta. Si la t fuera negativa, si la s fuera negativa, por más que la t se vaya a infinito, estoy parado acá. ¿Sí? O sea, si la s fuera negativa, por más que t se vaya a infinito, sigo en la parte donde esto vale siempre 0. O sea que en realidad, para s negativo, para s menor a 0, el límite que estoy tomando es el límite de acá, el límite de 0 y va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Para la S mayor o igual a 0, no sé por qué cambié el tipo de S. Vamos a hacer lo mismo. Para la S mayor o igual a 0, ahí sí, fíjense, para la S mayor o igual a 0, si la S está, qué sé yo, acá, esta es la parte donde no es 0 la distribución. Si la S es positiva, en realidad yo para t negativos también estoy en 0. Pero como me estoy yendo más infinito, en algún momento entro acá. Esto está subiendo la t. O sea que tarde o temprano entro acá. ¿Sí? Perdón, acá. Y entonces ahora sí puedo tomar t tendiendo a infinito. ¿Qué me queda cuando t tiende a infinito? Esto es 1. Esto Igual. da igual, porque esto es constante para t tendiendo a infinito, digamos. Si la variable es la t, esto es constante. O sea que esto queda igual. Esto tiende a... 0. Y este A 0. también a 0, porque es infinito abajo, ¿no? O sea que en realidad me queda 1 menos 1 sobre 1 más s al cuadrado. Para los positivos y 0 para los otros. ¿Se entiende? La de I es igual, pero haciendo que la S vaya a infinito, queda 1 menos 1 sobre 1 más t cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. El ejercicio les dice que comparen con que habría otra manera de calcular esto. Con los datos, con la información que teníamos del ejercicio. Como tenemos la densidad, podríamos también haber hecho la integral de la densidad desde menos En infinito. X. Claro. Pero la densidad como que solo función de x, la integro en x, desde menos infinito hasta s, y me debería dar mismo. ¿Sí? Si quieren pueden probar de hacerlo para compensarse. Pero a veces esta idea de que como que hay muchos caminos en general acá para ir de algo a otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, eso era todo lo del ejercicio.
Vean alguno más, por ahí vean alguno de discretos, de vectores discretos, y cosas que me puedan hacer consultas, ¿sí? No voy a meter en Yo tengo montada. una consulta. Sí, Lo que es distribución normal bivariada y multinomial, lo tenemos que ver y demás. no es, no es necesario, ¿sí? Es por si les interesa ver algún ejemplo de una que tenga nombre, digamos, porque hasta ahora es como que son esta distribución, y antes veníamos con la gama, la no sé qué. Es por si les interesa ver ejemplos de algunos que tengan nombre. En el caso continuo, el ejemplo probablemente más clásico sería la normal bivariada y multivariada. No es el único, sí, pero es el. Después, si uno estudia lo que se llama análisis multivariado, que es básicamente hacer estadística con muchas variables juntas, existen otras conocidas, pero es como el caso más típico, y de hecho, si hacen econometría, por ejemplo, se la van a cruzar, la normal multivariada. Eh, y la multinomial sería como la extensión de la binomial cuando uno, en vez de tener un experimento dicotómico, tiene varias categorías posibles. Sí, es un poco eso lo que significa. Pero no se los voy a tomar, digamos, ni nada. Se los dejo por si les interesa. Me pueden consultar si quieren algo, pero no hace falta que lo vean. Ah, listo, perfecto. También si les interesa, igual si quieren me consultan, pero también si les interesa, sé que en la clase correspondiente, digamos, de cuatrimestres anteriores, la clase de consultas de cuatrimestres anteriores, he hablado del tema que me preguntaron y está un poco la explicación por si les interesa verlo. Pero bueno, también tienen muchas cosas para ver, o sea que tampoco espero eso. Vean también vean más que nada alguno discreto, como para después por si les surgen dudas. No, obviamente no voy a meter con botada de ajuste ahora, va a quedar para la próxima. Sí, no sé si ya van a ver el resto de los temas, o si tienen alguna duda. Esos son los que son más de repaso en serio, digo. Las distribuciones de muestrales, digamos, el chi cuadrado y todo eso. El máxima verosimilitud, es otro tema que también repasamos. Intervalos, test. No sé si de eso hay alguna pregunta. Si no, la próxima me preguntan, pero bueno, digo, esos no se gasten en ponerse a hacer toda la guía ni nada. Quiero que tengan los conceptos más que nada. ¿Sí? Y en todo caso, la próxima vemos Sí, montada. Entendido. Yo entendí todo también. ¿Está todo bien? Ponele de la guía de bondad de test, poner con hacer los primeros 2-3 ejercicios y no hacer toda la guía, estamos perfectos, por ejemplo. Lo que me interesa tanto de los Sí, intervalos no lo hago. como los tests es que tengan las ideas. De hecho, yo en el curso de estadística 2 no es que les digo, bueno, este es el intervalo para, o este es el test para mu con varianza conocida, este es el test para mu con varianza desconocida. No, la idea es que con los conceptos básicos, uno parte sí de que sabemos que, no sé, que esto, que X raya menos mu sobre S sobre raíz de n menos 1 tiene distribución t-de-student, pues eso lo puedo usar para armar un intervalo para mu con varianza desconocida o para armar un test para mu con varianza desconocida. O sea, es eso lo que me interesa, que tengan como la idea de cómo se trabaja con estas cosas. Sí, no que se sepan todas las formulitas. Por eso sí, vean un par de ejercicios de cada uno y ya está. No se tratan todo. Y creo que ojo que creo que en la de intervalos, no sé si la corté, porque al final hay unos ejercicios que son de intervalos bayesianos, que eso no lo vimos, no lo charlamos ni nada. Sí. Yo en el curso de estadística 2 doy estadística, un poco de estadística bayesiana y entonces aparece eso. Pero los del final esos no los miren los de intervalos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, mi plan, vamos viendo cómo sale. Veamos, terminen de ver, todo lo repaso y veríamos con dada ajuste la clase que viene, y traten de ver la primera clase de contenidos de la materia, que es la de introducción a los procesos estocásticos. Tienen el fin de semana en el medio, y por lo menos para empezar a hablar de eso. Después, sí, después se nos falta tiempo, porque vamos a querer hacer ejercicios y todo, vamos viendo, pero les digo ya cuál es, como para aprovechar el fin de para ponerse al día. La 11 es. ¿Cómo? La 11, ¿no? La clase 11, sí. Eran 10 las clases de consulta, exacto. Sí, es la clase 11. La clase 11 que es la de introducción a los procesos estocásticos y que corresponde a la práctica 1 de la materia. Sí, la visión práctica 1, procesos estocásticos. Sí. Se traten de llegar hasta ahí. La clase que viene arrancaríamos con el repaso de bondad de ajuste, repaso y no repaso para los que no lo vieron, y después tratamos de avanzar para ahí. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hay algo más que quieran consultar.
Tenemos un Sí, cachito profe, todavía. estamos de acuerdo. Bueno, ¿alguna pregunta? No, la verdad que no, todo muy claro. Bueno, bárbaro, entonces. Nos vemos el lunes. Ok, Bueno, cualquier cosa muchas igual vas gracias. escribiéndome. Muchas gracias. No, Está perfecto, hasta luego. Después Buen hola. fin de Dale, semana. buen fin de. Buen fin de semana. Más bien, Igualmente, que anden bien. Nos vemos.